El mejor de los abrazos para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Un encuentro siempre esperado, un encuentro que todos nosotros celebramos con el alma por el gran contenido de aprendizaje, de reflexión y por supuesto, todo esto termina concluyendo en ese conocimiento que nos permite a nosotros seguir avanzando y evolucionando en este programa que se ha denominado espiritualizarse con nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre muy felices, muy contentos, muy honrados de estar junto a usted en este encuentro semanal donde seguimos todos aprendiendo. Muchas gracias, Cristian. Encantado, ya lo sabes, ¿eh? Gonzalo, vamos a hablar de un tema que es maravilloso, que es esa mentalidad rígida, esos esquemas que nosotros a veces tenemos. Ayer, conversando con una médico de su país, la doctora Lola Aparicio, que es una mujer maravillosa, me contaba cómo dos personas cercanas, uno de ellos médico, había vivido la experiencia de ver su alma, él mismo ver su cuerpo tendido en el suelo, viviendo todas las experiencias y a pesar de haber vivido la experiencia y contarla, no Sí, la creía porque sus esquemas de rigidez claro, no le permitían aceptar que a pesar de haberlo vivido, sí. aún así su creencia se mantenía. Esa mentalidad de rigidez que nosotros tenemos pues indudablemente siento yo que no nos permite avanzar cuando nos quedamos en creencias, en esquemas muy Claro, establecidas. claro. Es que fíjate, tienes toda la razón. La rigidez mental es un gran obstáculo, ¿no? Para el crecimiento espiritual porque limita el aprendizaje, ¿no? Como tú bien has dicho con este ejemplo tan bueno que has puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo la rigidez mental busca proteger el conocimiento más que mejorarlo, no sé si me explico, ¿no? O ampliarlo. Y además, las personas rígidas, mentalmente rígidas, en el fondo lo que les ocurre es que tienen más amor por la seguridad emocional que le producen sus creencias que por la búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces, claro, se produce un detenimiento, ¿no? Del crecimiento porque se para, ¿no? Se detiene la búsqueda de la verdad, ¿no? Claro, también, fíjate, otra cosa que ocurre con la rigidez mental es que es una manera de pensar que de alguna manera dificulta no solo el crecimiento interior, sino también las relaciones con los demás, ¿verdad? Y además es una causa de sufrimiento, ¿no? De alguna manera propio y ajeno, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa del ego, ¿no? Es un ego que quiere controlar, ¿verdad? Y además, cuando estamos establecidos en el ego, pues tenemos miedos, ¿no? Y es el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a entrar en terrenos o a tener que cambiar de opinión, ¿verdad? O salir de la zona de confort, ¿verdad? La persona rígida tiene además pues miedo a sentir, miedo a la vulnerabilidad emocional y sobre todo miedo a perder el control. Por eso un rígido pues siempre tiene que valorar, o sea, valora mucho tener razón, dominar las discusiones o las situaciones, ¿no? Y pues puede llegar a ser insensible, ¿no? Las personas rígidas pues viven más en el campo mental, reprimen las emociones, ¿verdad? No se abren al alma, ¿no? A lo que solemos llamar corazón, ¿no? Y este acaba endureciéndose, ¿no? Bueno, no tiene, por ejemplo, una persona rígida jamás complacerá a otros si el precio es la pérdida de control, ¿no? Por eso, como tú bien dices, es una limitación para el crecimiento espiritual de la que hay que estar consciente, ¿no? Claro, todos tenemos sin querer, inconscientemente, ¿no? Una tendencia a esa rigidez mental porque todos tenemos unas creencias, ¿no? Y unas, claro, hacia acerca de la vida que han sido impuestas por la cultura, ¿no? O por nuestra educación. Pero, claro, por otra parte, tenemos que darnos cuenta de que si no ampliamos el contexto, ¿no? Mental, como hemos dicho, ¿no? En otras conferencias iniciales, pues el crecimiento espiritual se dificulta, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de nuestra rigidez mental, ¿no?
y es algo sobre lo que nos tenemos que examinar, ¿no? Porque una persona rígida le es muy difícil soltar, ¿no? Claro, y abandonarse, ¿no? En la voluntad de Dios, ¿no? Y absolutiza reglas y costumbres. Por ejemplo, una persona rígida es la que se olvida de esa enseñanza del Evangelio, ¿no? De que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. No sé si me explico, ¿no? Y bueno, pues se prefiere las reglas al amor o a la compasión, ¿no? Y bueno, es algo que nos pasa a todos si no somos conscientes porque, claro, todos tenemos un ego, todos tenemos unas creencias y bueno, y tenemos que saber que esa tendencia existe en nosotros y como dice el refrán espiritual, una vez que comprendes algo ya está la mitad de la solución, ¿no? Hay que Claro. practicarlo y tal, pero tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos una cierta tendencia a la rigidez mental, lo que pasa, claro, que hay algunas personas en las que eso pues está más desarrollado que en otras, ¿no? Claro, lo que llamaríamos nosotros el fanatismo también, Gonzalo. Oh, claro, el fanatismo, Cuando, claro, cuando hay unas creencias tan firmes que cuando se siente que se ven amenazadas, las claro. personas inmediatamente reaccionan de una forma muy fuerte. Claro, es que además fíjate que en el desarrollo de la línea cognitiva, ¿no? De la que hemos hablado en alguna ocasión, bueno, pues el rígido no pasa del estado racional, ¿verdad? No, por eso puede caer en ismos, ¿no? Fundamentalismo o otros ismos, ¿no? Mientras que para seguir creciendo espiritualmente, uno tiene que estar capacitado, ¿no? Para mirar una situación desde múltiples perspectivas, ¿no? Entonces, darse cuenta, pues, de la posición del otro, de que todos los problemas, pues, suelen tener causas muy complejas, ¿verdad? Y antes de entrar en los estados místicos o no, los estados de conciencia más elevados, uno tiene que de alguna manera poder antes transitar por ese estadio mental que es la multiperspectiva, ¿no? Y claro, eso para un rígido es dificilísimo, ¿no? Y eso además le produce mucho sufrimiento, claro, porque el rígido tiende a reprimir sus emociones, ¿no? No a soltarlas. Y le cuesta mucho pues estar en situaciones desenfadadas, ¿no? Por ejemplo, ir a una fiesta y reírse o bailar o, ¿sabes? O lo que sea, ¿no? Un rígido mental no, o sea, lo que más miedo le da es, digamos, o perder el control o hacer el ridículo. No sé si me explico, ¿no? Eso es algo que para un rígido mental es muy difícil, ¿no? Y tienen que racionalizar todo, ¿no? Y por eso se quedan en la mente y no se abren, ¿no? No sé, al misterio, al milagro del Sí. amor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, sí, sí, es un problema que todos tenemos que estar muy conscientes de él porque si no nos afecta a todos, ¿verdad? Y afecta hasta los negocios, Gonzalo. Claro, Y le voy a contar aquí un par de anécdotas que las hemos vivido sí, estos días con mi señora, que ella va a un salón de belleza donde sí, sí, arreglan a las mujeres su cabello y todo. sí, Y ella le dice a la persona que está arreglando, mire, yo quiero que me haga esto, esto, el corte aquí y tal cosa. sí, Y la persona le dice, es que eso no le queda bien. Y ella ya, le dice, bueno, tal vez no me queda bien, pero yo lo que necesito es que me haga el corte aquí, 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 aquí. Y empieza esa rigidez mental de la persona que está prestando un servicio, sí, que es como si yo dijera, yo quiero los huevos picado con tomate y qué sé yo, y aguacate, ¿no? Pero es que eso queda feo, pues es que a mí me gusta así. claro, Yo claro, quiero que me lo sirva así. Esa claro, rigidez mental es muy fuerte, tanto que con el caso que estoy colocando, la persona decía, no, es que se hace como a mí me parece, no como usted quiere. Usted es el cliente, pero claro, se hace las cosas como yo quiero. Esa es claro. una muestra de esa rigidez mental, a veces, Gonzalo, que nos gobierna a todos y que en cada escenario de la vida, el docente dando su clase, o en este caso alguien que presta un servicio, muestra que no somos flexibles ante la opinión del otro o ante la necesidad del otro. Claro, es que como tú bien dices con estos ejemplos, ¿verdad? Eh, es muy difícil para un rígido mental respetar la libertad del otro. Porque, como tú bien dices, el rígido mental cree que todo se tiene que hacer de la manera que a él le parece correcta, ¿no?
Y claro, el verdadero problema de eso es que al no respetar la libertad del otro, tampoco respetas el destino del otro, ¿no? Claro, la comprensión espiritual te lleva a comprender que las diferentes personas tienen diferentes destinos, ¿verdad? Porque tienen distintas cosas que aprender, ¿no? Que no todas las almas vienen a aprender lo mismo, ¿no? Porque cada una tiene su aprendizaje individual y a uno les pueden faltar unas asignaturas, ¿verdad? Y a otros otras, ¿verdad? Y entonces, por eso el rígido piensa que su fórmula, me da igual que sea la del pelo, la de la comida, la de las ideas, Sí, la adecuada, ¿verdad? Y en ese sentido pierde el arte, ¿no? En el servicio a los demás, ¿verdad? Y claro, las personas, por ejemplo, rígidas mentales, pueden en algún momento ser de servicio a personas de nivel de conciencia pues medio o bajo, ¿no? Pero las personas de nivel de conciencia más alto, ¿no? Rápidamente ven que no hay una energía de amor de corazón, ¿no? Que es una energía mental, ¿verdad? Y por lo tanto esa energía es fría, es controladora, es calculadora y no se mezcla bien con la energía de los demás, ¿verdad? Por eso son personas que como que solo emiten energía casi desde la mente, ¿no? Pero no desde el corazón, no desde, ¿verdad? No, vamos, a mí ya sabes que me gusta llamarlo más alma que corazón, pero a veces uso la palabra corazón, bueno, pues para que nos entiendan, ¿no? Porque eso es sí. mucho, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, ¿no? A lo mejor una persona rígida pierde demasiada energía, ¿no? En lo pequeño, ¿no? Ya sabes que aquí en Estados Unidos se escribió una vez un libro que se vendió mucho, que en inglés se llama Don't Sweat the Small Stuff, ¿no? Que traducido al español es no sudes por lo pequeño, ¿no? Una otra cosa es que no cuides lo pequeño, ¿no? Porque eso es un servicio de amor a todo el mundo, ¿no? Pero una cosa es cuidar lo pequeño y otra cosa es sudar por lo pequeño, ¿no? Y yo creo que el rígido a veces pierde demasiada energía en controlar las cosas pues que no tienen tanta importancia, ¿no? Para el crecimiento espiritual propio o de los demás, ¿no? Y eso es algo que es verdad que existe, ¿no? Fíjate que además el motor, o sea, la energía del rígido, ¿no? Es la fuerza de voluntad, pero no la inspiración, ¿no? Y bueno, son personas que todas esas características pues las hacen sufrir, ¿no? Porque, claro, como ni tú, ni yo, ni nadie puede controlar la realidad, la realidad solo la controla la ley, ¿no? O la controla Dios, pues intentar estar todo el día controlando, ¿no? Lo que ocurre, las ideas, las maneras de pensar, hasta cómo tiene gente de cortarse el pelo, ¿no? Pues Sí, es bastante agotador, ¿no? Se usa, se sí. va a decir que se usa mucha energía en ello y luego ya no le queda energía, ¿no? Para lo verdaderamente importante que es el, bueno, pues el crecimiento espiritual propio y el servicio a los demás, ¿no? Gonzalo, yo creo que una de las características importantes de la inteligencia es la duda. Claro, Cuando nosotros empezamos a dudar y claro, empezamos a preguntarnos, por lo menos creo que lo habíamos conversado en alguna ocasión, claro. cuando uno empieza a dudar de lo que cree y uno por lo menos empieza como a abrirse a poder experimentar si eso es o no es, vamos a empezar a poder encontrar tal vez nuevas respuestas, como ha pasado, como con los premios Nobel que durante toda la historia se lo han ganado en su tiempo por una verdad del momento que años después, 20 o 30 años después, se dan cuenta que no era la verdad, que esa Bueno, era la verdad del momento. un momento, claro. Pero la ciencia no se queda con una verdad siempre. Siempre hay la duda Mm. y empiezan a mirar que hay posibilidades que seguramente no se han explorado. Y de ahí es que viene Claro, hijo, mira, es que una de las cosas que el rígido no comprende es justo lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que todo concepto, ¿verdad? O toda idea, todo lo que es mental, en definitiva, como hemos dicho otras veces, pero es bueno repetirlo, es provisional en su significado y en su valor, ¿no? Entonces, aferrarte a lo que ya sabes por definición sí, es provisional, pues realmente no produce buen resultado.
estaba leyendo yo el otro día un libro de un filósofo, ¿no? Y tenía una frase que me hizo gracia, ¿no? Decía, los ángeles se partirían de risa de nuestras disquisiciones intelectuales, ¿no? O sea, no como diciendo, claro, todo es provisional, ¿no? De la misma manera que yo a veces, que tengo tantos nietos, ¿no? Pues veo a dos nietos míos pequeños hablar el uno con el otro, tal, de, oye, esto tal y esto cual. Y claro, a mí me hace gracia o te daría gracia a ti, porque claro, desde nuestra Sí, situación de adulto, pues nos parece pueril lo que están hablando, ¿no? Pero claro, para ellos es muy importante en ese momento, ¿no? Entonces, es verdad lo que tú dices, claro, la rigidez mental, por eso te digo que impide el crecimiento porque intenta proteger el conocimiento para tener control, ¿verdad? Para tener seguridad en vez de mejorarlo. Claro, cuando intentamos mejorar el conocimiento, por definición tenemos que salirnos de nuestra zona de confort, porque si no, nadie descubre nada nuevo, ¿no? O se abre a nada nuevo. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi camino de crecimiento espiritual, pues al principio estaba un poco aterrorizado, claro, porque leía cosas, miraba ideas y digo, coño, pues esto no coincide con lo que yo pensaba, o con lo que ahí me han enseñado, o con lo que yo llevo 30 años claro. viviendo, ¿no? Y al principio, claro, que da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de... Es como si te asomas a un precipicio, ¿no? Casi, ¿no? Pero por otro lado, el rígido, si hace pequeños actos, ¿no? De voluntad, al ser consciente de su rigidez, de abrirse, ¿no? A otras posibilidades, enseguida el efecto bueno que tiene es que eso le cambia el estado interior a mejor, ¿no? Y entonces tiene que ir poco a poco, pues abriéndose a ideas, ¿no? Que, eh, que bueno, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que para mí, al principio, fue muy difícil aceptar la idea de que todo lo que ocurre era la voluntad de Dios, ¿no? Porque claro, yo decía, pero ¿cómo va a ser la guerra de Ucrania la voluntad de Dios, ¿no? O los asesinatos de Hamas, o la guerra de Palestina, oye, o las guerras entre las bandas terroristas o traficantes. Entonces dije, esto no puede ser la voluntad de Dios, porque Dios es amor y Dios no puede, de alguna manera, ¿sabes? Crear o permitir esto. Esto es cosa de los hombres, ¿no? Claro, pero luego me fui abriendo, ¿no? A la física cuántica y comprendí que la conciencia creaba la realidad, me fui abriendo a lo que todos los místicos siempre habían dicho, ¿no? Al respecto de que no se mueve la hoja a un árbol sin que eso sea la voluntad de Dios. Y entonces dije, bueno, a lo mejor es que entendiendo que la voluntad de Dios está dirigida al crecimiento de las almas y no a la conservación del cuerpo, ¿no? Sí puedo comprender que todo sea la voluntad de Dios, incluida la guerra de Ucrania. Ok, eso me llevó un cierto tiempo de, digamos, de aprendizaje o de comprensión, pero que al principio pues me descolocaba, ¿no? Un poco sobre lo que yo creía o lo que yo había estudiado, ¿no? En moral o en la religión, ¿no? Pero otra cosa que observé es que cuando mi mente empezó a comprender eso, claro, mi paz interior subió mucho, ¿no? Entonces pude vencer mi rigidez mental al respecto a través de observar el efecto interior que en mí producía ese cambio de comprensión, ¿no? Y luego lo ligaba con la enseñanza del Evangelio, ¿no? De por sus frutos los conoceréis. Y entonces yo decía, claro, cuando yo pensaba que lo malo, entre comillas, que ocurría era la voluntad del hombre, yo no tenía paz, porque yo no podía aceptar la voluntad del hombre, sí la de Dios, pero no la del hombre, ¿no? Ahora, cuando comprendí que todo era la voluntad de Dios y que todo tenía un efecto pedagógico para el desarrollo de las almas, pues eso aumentó mi paz interior, ¿no? Mi capacidad de aceptación me ayudó a trascender el ego de una manera más fácil que pensar de la otra manera. Y entonces yo lo que les animo a los rígidos es que poco a poco tengan el coraje, ¿no? De abrirse a nuevas ideas, a nuevas posibilidades y luego que observen los frutos interiores que en ellos produce ese cambio, ¿no? De creencia o de pensamiento, ¿no? Y si el fruto interior es bueno, en el sentido de que te da más paz, de que te da,
¿sabes? Más facilidad de trascender el ego, pues eso te anima a seguir por ese camino, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que no me crean lo que digo, por favor, que nadie crea lo que digo, ¿no? Que no experimenten, ¿verdad? Porque si lo que tú y yo estamos diciendo no aumenta de alguna manera, ¿no? La paz interior de las Sí, personas, entonces pues no nos deben hacer caso, no sé si explico, o sea, el fruto tiene que estar ahí porque esa es una enseñanza espiritual. O sea, cuando tú pasas de una idea mental, ¿no?, a otra idea mejor o más de acuerdo con la verdad o con la ley del amor, ¿no?, eso tiene que producir un fruto interior, ¿verdad? Y si no lo produce, pues es que no te estás moviendo, ¿no?, a sí, ideas adecuadas o más verdaderas, ¿verdad? Y, y eso es un poco lo que tenemos que estar midiendo, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que animar a ir perdiendo un poquito la rigidez mental, porque tenemos que saber que ni siquiera los ángeles o los arcángeles saben toda la verdad, eso está reservado a Dios, ¿no? Y por lo tanto, sea lo que sea que pensemos acerca de la realidad, nunca es toda la verdad, ¿no? Ni siquiera lo que tú y yo estamos hablando ahora es toda la verdad. sí, Siempre tiene que haber algo, ¿me entiendes? claro. Encima que, entonces, bueno, Gonzalo, en una ocasión estábamos conversando los dos en privado y usted sí, me contaba algo que me pareció lindo y que lo traigo a referencia porque se suma a esto que estamos hablando. Y usted decía que una persona, me contaba, me decía Cristian, una personita como de 90 años levantó la mano en medio de una conferencia y dijo unas palabras que ahorita le voy a dar la voz para que usted por favor las comparta. Pero cuando hablo de esto, lo que yo quiero hacer referencia es lo siguiente. sí, Cuando hablamos de espiritualidad y dentro de ese proceso de crecimiento, muchas veces la rigidez mental viene marcado por una interpretación que se ha dado de las Sagradas Escrituras. Es muy normal que hay personas cuando vean algo de lo que se hace en este canal o de lo que los dos compartimos, aparezca y diga, es que esto no es lo que dicen las Sagradas Escrituras, esto es lo contrario. sí, Ejemplo, como el castigo, como el temor a Dios, sí, como el infierno, como todas estas creencias que sí, están básicamente tomadas de un libro sagrado y sí, que con el paso de los años crean un esquema supremamente fuerte en la mente de una persona. sí. Pero un hombre como el que estuvo con usted, que ya le voy a dar la palabra a Gonzalo para que usted no lo recuerde, me pareció muy lindo porque independientemente de la edad, cuando uno logra salirse las creencias, independientemente de la edad que sea, la vida empieza a ser diferente. Claro. Bueno, la anécdota a la que tú estás Sí, refiriendo, sí, una vez estaba dando yo una conferencia en la sala, una sala muy grande, ¿no?, de la Universidad Politécnica de Cartagena, me acuerdo, en España, ¿no? Y me habían pedido una conferencia pues sobre este nuevo paradigma, ¿no?, esta nueva manera de entender el mundo. Y cuando llegó el turno de preguntas, ¿no?, pues había un señor que levantó la mano, estaba en una silla de ruedas y dijo, no es una pregunta, pero quiero hacer un comentario, ¿no? Y dice, tengo 90 años, ¿verdad? Y aquí me veis sentado en una silla de ruedas, ¿no? Y me dice, y quiero decir que he aprendido más en esta hora y media de conferencia que en 90 años de vida, ¿no? Y eso produjo, claro, un aplauso de todo el mundo y, ¿sabes? Y una risa, ¿no? Y bueno, pues ese es un ejemplo de no rigidez mental, ¿verdad? Porque es un señor que llevaba 90 años pensando sobre la realidad y las cosas de una manera, pero pudo reconocer rápidamente, ¿no?, en una hora y media, bueno, pues que había otras ideas que podían tener también un valor importante, ¿no? Y, y mira, una de las cosas que le viene muy bien al rígido, que, o sea, porque claro, cuando hasta ahora hemos hablado de los problemas, ¿no?, que da la rigidez mental. Y también tenemos que hablar un poco de las soluciones, ¿no? O sea, claro. cómo se soluciona, ¿no?, la rigidez mental. Pues una manera de solucionarlo que yo he encontrado, ¿no?, al menos que me ha servido a mí, es que cuando se me presenta una nueva idea, ¿no?, una nueva forma de comprender algo, yo me pregunto rápidamente, bueno, hipotéticamente, o sea, todavía no voy a aceptar que esta idea o esta forma de pensar sea verdad o no sea verdad, sea buena o sea mala. Pero me pregunto, ¿y si fuera verdad, hipotéticamente, si fuera verdad,
¿cuál es el fruto, verdad, que produciría en mí? Y al hacerme esa pregunta, si veo que el fruto es bueno, pues entonces me animo a seguir explorando si la idea pues puede tener sentido o no puede tener sentido, ¿no? Porque claro, otra de las cosas que además tenemos que aprender a hacer para resolver la rigidez mental, que es justo esto lo que tú decías de los libros sagrados, etcétera. Vamos a ver. Los libros sagrados hay que atenderlos simbólicamente, no literalmente, ¿verdad? Esa es la gran cuestión. Y también tenemos que discernir qué libros sagrados pues tienen más verdad que otros, ¿no? Claro. Entonces, claro, entonces fíjate, por ejemplo, cogemos la Biblia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de la Biblia? Él mismo dijo, vengo a derogar el Antiguo Testamento, ¿no? Y a cambiarlo de alguna manera por el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, claro, si tú estás leyendo el Antiguo Testamento y te aferras literalmente a alguna de las cosas que dice, pues entonces vas a cometer errores, ¿no? Fíjate que si al contrario, si lo que tú estás leyendo es el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, pues ahí ya no vas a encontrar errores, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con qué libros sagrados pues nos tomamos literalmente en serio o no, ¿no? Pues claro, si me voy a tomar literalmente en serio, por ejemplo, el Evangelio, ahí voy a cometer ningún error o poco error, ¿no? Ahora, algunos libros, por ejemplo, o partes, ¿no?, del Antiguo Testamento, pues sí tienen errores, ¿no? Entonces, no, o sea, tenemos que ser un poco también sabios, ¿no?, para saber qué estamos leyendo. Es como cuando leemos otro libro de cualquier otra cosa, ¿no? Pues oye, la gente tiene muchas opiniones, muchas ideas, pero tenemos que aprender a discernir cuáles son las que dan paz, las que funcionan, las que tienen buen fruto y las que no, ¿no? Eh, bueno, eso es algo ha sido un problema histórico y que tenemos que empezar a salir de él, ¿no? Porque cuando ampliamos el contexto, claro, nos damos cuenta de que no vemos el mundo como el mundo es, sino como somos nosotros, ¿no? Como nuestro filtro nos dicta que es, ¿no? Y encima, cuanto más seguimos viendo la vida a través de nuestro filtro, más lo reforzamos sin querer, ¿no? Y por eso es bueno estar abierto a escuchar distintas ideas. Y por último, en este punto que has tocado, incluso cuando estamos leyendo un libro 100% correcto, ¿no?, en sus enseñanzas espirituales y enseñanzas del amor, como pueda serlo el Evangelio, nos tenemos que dar cuenta de que, claro, cuando leemos algo, nosotros hacemos una interpretación de ese algo, ¿no? Entonces, aunque no vaya a cambiar la enseñanza, lo que dice el Evangelio, lo que sí puede cambiar es lo que nosotros entendemos de lo que dice. No sé, te pongo un ejemplo. Si el Evangelio, por ejemplo, dice, si te agreden, pon la otra mejilla, claro, yo puedo interpretar, joder, pues eso a lo mejor a Cristo no le importaba que le crucificaran, pero si yo pongo la otra mejilla me matan, con lo cual no lo puedo hacer, ¿no? Bien, pero si comprendo cómo funciona la ley universal y cómo funciona la añadidura, entonces ya sí lo puedo hacer, porque me doy cuenta de que si yo estoy dispuesto a poner la otra mejilla, la agresión ya no me llega, porque la ley no me hace pasar por experiencias o por vicisitudes, por así decirlo, que no sean necesarias para mi crecimiento, ¿no? Entonces, fíjate que la misma enseñanza puede ser interpretada de muchas maneras y el ser humano interpreta, no podemos no interpretar, Claro. si no, no comprendemos. Entonces, la cuestión también aquí ya no es solo la corrección o no de lo que dice el libro sagrado en concreto, sino también viene la segunda parte, que es la corrección o no de la interpretación que nosotros estamos haciendo sobre lo que dice. No sé si me Claro, porque explico. también interpretamos de acuerdo a la creencia que tenemos, ¿no sabe? Claro, 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 claro. Entonces, así de claro, ¿no? Entonces, claro, y además tenemos que verlo de forma simbólica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vas al Antiguo Testamento te encuentras con cosas chocantes, ¿no? Por ejemplo, hay que pasar a cuchillo a todos los habitantes de Jericó. Hombre, eso es
simbólico. En todo caso, lo que hay que pasar a cuchillo es el ego de los habitantes, ¿no? Pero no a los habitantes en sí, ¿no? O Jonás estuvo 3 días dentro de una ballena, ¿no? Hombre, pues eso no parece muy probable, ¿no? Hay que decir, hay que entender simbólicamente lo que significa, ¿no? Entonces, creo que la lectura literal, ¿verdad?, de muchos libros sagrados te producen errores espirituales. Por ejemplo, pues Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. Hombre, eso ya sabemos que no es así. O sea, hubo una serie de, no sé, Australopithecus o llámalos como quieras, ¿no? O homínidos, ¿no? Que poco a poco pues fueron desarrollando el neocórtex, pero no pasó solo en una pareja, sino en varias, ¿no? Y, o sea, que es muy bonito el símbolo, ¿no? De cómo, ¿sabes? Se empieza a desarrollar el ego, a partir del cual pues podemos, entre comillas, pecar o cometer errores, porque claro, un animal no puede, ¿no? No tiene libertad para ello, pero no podemos tomarnos literalmente como que, por ejemplo, que la mujer fue creada de la costilla de un hombre, ¿no? O sea, entonces, o como cuando el Génesis dice, no, y Dios hizo la creación en 6 días, ¿no? Hombre, no fueron 6 días, fueron 6 épocas, ¿no? De mucha larga duración. Pero bueno, o sea, el símbolo está bien, me explico, pero la literalidad, pues, claro, todavía tengo gente fundamentalista que me afirma que no Sí, hay días y digo, oiga, por favor, si es que los récords históricos están ahí, o sea, no puedo, ¿me entiendes, no? Entonces, una cosa es usar los símbolos, comprenderlos, buscar la riqueza espiritual que tienen esos textos, ¿no? Y otra cosa es aferrarnos literalmente a cada coma, ¿no?, de lo que dicen, ¿no? Porque eso nos llevaría evidentemente al error y al fundamentalismo del que tú hablabas al principio de la conversación. Y claro, el fundamentalismo no avanza el conocimiento, ¿no? Porque lo niega. Es que, mira, ¿qué es un fundamentalista? Un fundamentalista es una persona que ignora los datos, fundamentalmente, ¿sabes? ¿Y qué es un materialista? Una persona que acepta los datos, pero ignora su significado. Pero un fundamentalista es una persona que te ignora el dato. ¿Verdad? Ya le pasó a Galileo. Miren ustedes por el telescopio. No queremos mirar porque no puede ser. Pero miren, sí. no, ¿para qué? Si no puede ser, ¿no? Si la Biblia dice que el agua es H227, aunque la ciencia me diga que es H2O, yo no lo acepto porque, me explico, eso es el fundamentalismo en plan sencillamente explicado, ¿no? O simplemente explicado. Es la ignorancia de los datos. Claro, y eso lo vemos constantemente, Gonzalo, en el sentido de que cuando aparecen nuevas verdades, por llamarlas, porque como usted bien lo decía, pueden ser temporales, no definitivas, sino Siempre nuevas, temporales, siempre ¿no? temporales. Sí, Siempre temporales porque el mundo precisamente va avanzando y los claro, descubrimientos se van dando. Pero claro. nosotros nos hemos quedado con el conocimiento de hace 50 años o 100 Sí, años, ¿no? claro. Que se ha venido heredando y no evolucionamos nosotros en nuestra posibilidad de interpretar un nuevo conocimiento, pero nos mantenemos en una rigidez muy fuerte donde cualquiera que se salga de los esquemas de los que yo creo, pues puede recibir el ataque o la agresión o el cuestionamiento. Viene el sufrimiento, viene la ignorancia, o sea, son muchas las consecuencias que se tienen cuando nosotros por lo menos no nos damos la pequeña oportunidad de pensar que podríamos estar equivocados. Por supuesto, por supuesto. Yo he tenido esa experiencia y sé que tienes razón. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día, una de las cosas que ocurre es que, claro, en las distintas religiones, esto pasan todas, o sea, claro, todas están, por ejemplo, el islamismo, ¿no? Pues el islamismo está basado de alguna manera en el Corán, ¿no? Y entonces el Corán dirá lo que diga, pero la ciencia moderna ha demostrado ciertas cosas, ¿verdad?
pues que van en contra de algunas cosas que dice el Corán. Entonces, claro, el problema es que los ministros religiosos tienen mucho miedo a aceptar ese cambio porque entonces piensan que pueden perder control, ¿no? O sea, que pueden, claro, es muy difícil, ¿no? Para un rígido decir, lo siento, estaba equivocado. Eso para un rígido es dificilísimo, ¿no? Entonces, claro, eso detiene el desarrollo, ¿verdad?, del conocimiento, porque cuando las personas más ilustradas, ¿no?, en las distintas religiones se empeñan, ¿verdad?, en mantener una posición que ya ha quedado obsoleta, bueno, pues porque era lógica en su momento y que además era perfecta que así fuera para que fuéramos aprendiendo y evolucionando, pero ya se ha producido la evolución, ¿no? Ya se ha producido el conocimiento, pues entonces hay que cambiar de postura, ¿no? Por ejemplo, en nuestra religión, en la católica, ¿no?, sobre el tema del pecado original, pues hay un cardenal que fue prefecto de la Congregación de la Fe, que además es un teólogo muy bueno y un hombre muy bueno, ¿no?, pues que ha escrito un libro cuestionando, ¿no?, que la explicación tradicional, ¿no?, que se ha dado sobre el pecado original, pues claro, hoy por hoy, según él y según yo y según cualquiera que piense lógicamente, ¿no?, pues un poco va contra la ciencia, ¿no? Pero claro, ha habido gente que lo ha aceptado rápidamente y otros que se han resistido. Bueno, pues esos que se han resistido Claro. son rígidos mentales, porque no aceptan los datos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y entonces Sí, prefieren sí, mantener el orden y el control de la enseñanza histórica para... Por eso, a veces es más fácil que los avances del conocimiento, ¿no?, vengan desde la ciencia que desde la religión, ¿no? Porque la religión suele tener una tendencia, por otra parte comprensible, claro, ¿no?, pero la tiene, a veces mantener posturas en temas que luego el conocimiento científico o incluso el conocimiento contemplativo pues ya han cambiado o superado, ¿no? Y eso pasa cuando las ideas religiosas se definen o se marcan desde la mente, ¿no? Yo creo que, mira, había un teólogo muy famoso, ¿no?, del siglo pasado que decía, las iglesias del futuro, ¿no?, no se refería solo a nuestra religión, a cualquier otra, ¿no?, serán místicas o no serán. Claro, porque todas las definiciones mentales van a cambiar por necesidad, ¿no? Lo que no cambia es lo que es transmental. Entonces, ha habido una tendencia en los últimos siglos, ¿verdad?, de que las personas que han ido definiendo, ¿no?, los conceptos o las ideas en todas las religiones han sido personas que lo hacían desde el nivel mental, no desde el nivel místico. Y yo creo que la religión del futuro, ¿verdad?, lo que tiene que empezar a cambiar o hacer es, yo no voy a definir las cosas desde el nivel mental, yo voy a intentar explicar mentalmente qué es lo que han dicho los místicos. No sé si me explico, claro. Y entonces eso sí sería un gran servicio a la humanidad, porque hay un refrán de la espiritualidad que dice que hacer lo inefable comprensible es uno de los mejores servicios. Pero, vamos, tenemos que partir de lo inefable, no partir de lo mental, ¿no? Creo que eso es algo que la humanidad ya empieza a comprender por primera vez en la historia de la humanidad, ¿verdad? Que existen los famosos 3 ojos del conocimiento, ¿no? Que el más elevado es el ojo contemplativo y que lo que tenemos que hacer es estudiar y mirar qué se ha dicho desde ese ojo contemplativo. Claro, no vamos a encontrar grandes errores en lo que dice Cristo o en lo que dice Buda, ¿no?, o en lo que dicen los místicos, pero claro, sí vamos a encontrar a veces muchos errores en lo que dicen los filósofos o los teólogos, porque ellos están usando el ojo mental, ¿no?, para investigar la realidad espiritual. Y es en ese ojo mental, como tú bien dices, donde se producen cambios constantes por el conocimiento. Ahora, lo que ha dicho un místico va a ser verdad ayer, hoy, pasado mañana y dentro de 1000 años, ¿no? Entre otras cosas porque es acontextual, o sea, está fuera del contexto. Pero como no podemos pensar fuera de un contexto, la única manera
de ir avanzando, ¿no?, en nuestro conocimiento mental es ir ampliando el contexto, ¿verdad? Entonces, en las personas rígidas eso es particularmente importante, ¿no? Ir ampliando el contexto mental para poder pensar de otra manera, porque no podemos pensar fuera del contexto mental. Podemos intuir fuera del contexto mental, pero no pensar fuera del contexto mental. Eso es una condición del pensamiento que es igual de objetiva que el hecho de que, como tenemos cuerpo físico, si pasamos una semana sin dormir, ¿me explico? O sea, Claro. claro, o sea, entonces tenemos que comprender que la mente, o sea, razonar fuera del contexto mental que manejamos, del cuadro mental que tenemos acerca de la realidad. Si queremos razonar mejor, tenemos que ampliar ese contexto, ¿no? Claro. Claro, Y una persona rígida mentalmente, Gonzalo, por lo regular, lo primero que hace es negar lo que escucha, lo que no está de acuerdo con lo que cree, claro, pero también negarse a la oportunidad de mirar si es cierto o no. por supuesto. Eso lo vemos, le voy a colocar un ejemplo que lo vemos aquí con frecuencia, cuando alguien en sus comentarios de pronto escribe, pero qué estupidez es esta. Literal estoy hablando de algo que sucede con frecuencia. Sí, ¿Cómo así que la muerte no existe, que hay vida después de la vida? sí, Claro, sí, escuchar eso por primera vez rompe una creencia muy fuerte, pero claro. yo no quiero escuchar eso, o sea, el solo hecho de escuchar algo que va en contra de algo Sí, que está tan firmemente aferrado en la mente de uno, pues genera esa resistencia. Hay sí, algunas personas que dicen, bueno, yo, pues, ¿qué es lo que me quieren decir? Pero hay otros que dicen, yo no quiero escuchar más. claro, Esto es una estupidez. claro. Es que, fíjate, en esos comentarios que tú dices, una de las cosas que ves es que esa persona no solo no quiere escuchar o abrirse, sino que además se enfada. De alguna manera se escandaliza, ¿vale? Entonces se escandaliza. Entonces, la capacidad de escandalizarte te está indicando que eres un rígido, porque si no eres rígido, podrás estar o no de acuerdo. ¿Me explico? Pero no tienes por qué enfadarte, ¿no? O escandalizarte o reaccionar. Más, ¿por qué se enfada un rígido? No porque no esté de acuerdo con la idea, sino porque esa idea amenaza su seguridad emocional. Claro. Claro, el juguillo que él saca de la seguridad emocional que le da estar, ¿me entiendes?, aferrado a sus ideas. Yo, por ejemplo, puedo escuchar en tu programa, ¿no?, una entrevista con alguien y puedo no estar de acuerdo con lo que esa Claro, persona está explicando. Hombre, evidentemente, no todos pensamos igual sobre todo. Ni siquiera te estoy diciendo que yo tenga razón y él no. Solamente te estoy diciendo que yo, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo, ¿no? claro, Pero claro. ese no estar de acuerdo no me produce un enfado emocional o escribir un comentario y tildarlo de estupidez. Como mucho pondría un comentario, pues en este tema no estoy de acuerdo, pero no lo califico de estupidez, no me enfado emocionalmente y Sí, desde luego no me escandalizo, no me amenaza en nada. No sé si me explico. sí, Claro, lo que hay que respetar y amar y valorar es que si no fuera bueno, ¿no?, para el crecimiento espiritual de todos, que las personas tuvieran distintas ideas, pues para aprender a dialogar, para aprender a respetar, pues Dios hubiera hecho el universo de otra forma y todos pensaríamos lo mismo. No sé si me sí, explico, ¿no? Por lo tanto, un rígido mental continuamente comete esas faltas de respeto, ¿verdad?, a las ideas de los demás. Pero es normal, porque un rígido mental lo que tiene que hacer, ¿verdad?, pues es trascender esa rigidez y por lo tanto, como es su destino, pues el destino a veces cuesta mucho, ¿no? Eso es lo que nos cuesta, lo que nos es más sencillo es nuestra misión, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues hay que respetar el hecho de que una persona que viene a trascender la rigidez mental, pues va a tener dificultades con eso, igual que una persona que viene a trascender el cuerpo emocional, pues inicialmente va a tener un cuerpo emocional muy activo, ¿no? Y entonces su trabajo va a ser pues ir aquietándolo poco a poco
¿sabes? A través de su crecimiento espiritual, ¿no? Y ya está. Y lo demás hay que respetarlo, ¿no? Pero tú cuando ves que una persona se enfada porque Sí, sí. es una idea que no es la suya o que es distinta a la suya, eso ya te está indicando que esa persona es rígida mentalmente. Y entonces tienes que tener respeto por su problema, Claro. tienes que tener compasión, pero tienes que darte cuenta que tiene un problema de rigidez mental, porque si no lo tuviera, estaría de acuerdo o no de acuerdo con la idea expresada por el otro, pero no le produciría ni enfado, ni reacción emocional, ni nada. No sé si me explico, ¿no? Estaba recordando, Gonzalo, con sus palabras, algo que me pasó a mí hace 20 años, tal vez. Hacía un programa de televisión aquí en el canal de mi ciudad, y de pronto me encuentro con alguien en la calle que me dice, no soporto ver sus programas, no soporto verlos, me los decía, ¿no? Y yo apenas lo miraba, y por ahí yo le dije, ¿y por qué los ves y no los soportas? Es que eso no lo entiendo, Sí, ¿no? sí, Entonces veía otro tipo de faceta del ser humano, que eso nos sucede con mucha frecuencia. Si yo algo no logro, si no lo logro procesarlo, aceptarlo, vivirlo, entro en estado de sufrimiento, pero me quedo. Eso es claro, una de las cosas que son muy curiosas, ¿no? O sea, claro. estoy sufriendo, pero me quedo. Y ahí hay un aprendizaje que indudablemente a veces no lo estamos viendo de la manera como tendríamos que verlo. Es que, vamos a ver, en el crecimiento espiritual, yo creo que una de las cosas más importantes es que estemos siempre vigilando nuestra paz interior, ¿verdad? Sí, Porque la paz interior es lo que más eficiente hace el crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo estaba trabajando, ¿no? en mi paz interior, en hacerla imperturbable, yo comprendí que una herramienta del crecimiento espiritual es cuando algo te quita la paz, apártate. No sé si me explico. Porque idealmente nada debe de quitarte la paz. Por lo tanto, claro. idealmente no deberías tener que apartarte de nada porque nada te quita la paz. Pero mientras te la quite, pues apártate hasta que estés listo para volver sin que te la quite. No sé si me explico. A ese apartarse, ¿no? Se le llama en términos espirituales delimitación, delimitar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, no sé, una tontería, ¿no? Pero yo puedo escuchar hablar a un líder político de bajo nivel de conciencia. No quiero dar ningún nombre porque no se trata de Sí, personalizar, pero todos sabemos algunos, ¿no? Claro, si yo observo que al escucharle hablar me estoy enfadando, me está quitando la paz, lo que tengo que hacer es apagar la televisión, ¿me explico? Hasta que yo siga trabajando mi paz anterior, de forma que cuando aparezca en televisión la próxima vez, pues diga lo que diga ese pobre hombre, a mí no me va a quitar la paz. No sé si me entiendes, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Fíjate que el hecho de decir yo no soporto tu programa, ¿de quién es el problema? ¿Del programa o del que no lo soporta? Porque, Claro. claro, porque es como cuando digo, yo no soporto que llueva, ¿no? Bueno, pues hijo, ¿sabes? O sea, Sí, ese no soporto es siempre un problema mío, no de lo externo, ¿no? Pero claro, una persona que no tiene desarrollo espiritual no comprende eso, ¿no? Entonces yo muchas veces me he ejercitado, ¿no? En esas cosas que yo no soportaba, ¿verdad? sí. Pues voy a verla otra vez, voy a verla otra vez, ¿sabes? Hasta que lo soporte, no sé si me explico. Claro, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no? Claro, porque parte de eso puede ser, Gonzalo, el aprendizaje de poder respetar de que el otro piensa diferente. No Claro, quiere decir, puede estar equivocado, puede estar en lo cierto, claro. pero el hecho de que piense distinto, pues a mí no me hace un ser superior en relación al otro, sino que digo, bueno, pues todavía hay cosas que no he entendido y es completamente normal. Tal vez yo ya pasé por ahí, las entendí, las procesé, pero lo que usted dice, no entro en ese estado de sufrimiento. Claro, porque fíjate, el no soporto, yo no soporto lo que sea, eso significa que ha surgido una emoción negativa, ¿ves? No soporto, ¿vale? Entonces, claro, las emociones negativas no nos llevan a la paz, ¿verdad? Entonces, en vez de no soporto, es mucho mejor pensar en
en esto no estoy de acuerdo yo, esté equivocado o Sí, no, pero respeto. Entonces, en cuanto pongo el respeto, como tú dices, encima de la mesa, ya no surge el no soporto, porque claro, el no soporto es una falta de respeto a la experiencia del otro. Entonces, si yo, por ejemplo, veo un programa de tu entrevistas a quien sea y pues no estoy de acuerdo con las ideas sí, y tal, lo primero que tengo que ejercitarme es en que no produzca en mí ninguna reacción emocional negativa. Y la única manera de que yo he encontrado, ¿no?, de conseguir eso es decir, pues respeto absolutamente a esta persona que tiene esta idea o que está diciendo esto, yo no estoy de acuerdo con la idea, pero eso no tiene por qué molestarme. No sé si me explico. Si yo me molesto con algo, el problema lo tengo yo, no la persona que está expresando una idea contraria a la mía. No sé, claro, está claro. claro, claro. Entonces, claro, Y aparece otra opción, Gonzalo, como por revisarlo. sí, Es, no lo entiendo, no creo, pero me gustaría preguntarle de pronto algo que me permita a mí entender o ratificar que definitivamente no estoy de acuerdo, o algo que no entendí porque lo interpreté de alguna manera o la persona lo está viendo. Es decir, siempre la duda, porque claro, con la duda, pues imagínese, yo estoy todos los días entrevistando personas, Gonzalo, sí, y claro. escucho cosas Y no van a y estar de escucho acuerdo muchas con todas. cosas. No van a estar de acuerdo con todas, Yo claro. respeto, por Claro, supuesto, cada uno en su posición, en su visión, en su aporte, porque también entiendo que todo en la vida es un proceso de aprendizaje donde vamos escalando una cosa tras otra, ¿no? claro, A veces necesitamos, a veces no, siempre necesitamos esa escalera para ir subiendo. claro. Entonces, cuando uno pregunta de pronto algo que no logra comprender, puede ser que al momento de escuchar la respuesta se ratifique que definitivamente No estás de no acuerdo, estoy de acuerdo, ¿cierto? claro, O de pronto puedo decir, ay, yo no claro. lo había visto de esta manera, no lo Pero había visto de esta manera y podría ser diferente. claro, hijo, pero eso que tú estás diciendo, eso se llama diálogo. Entonces, claro, el problema es que a un rígido mental le cuesta mucho dialogar, porque como ya lo sabe todo, no Sí, tiene nada que dialogar. Entonces, eh, el dialogar es escuchar, el dialogar es preguntar, el dialogar es intentar unir posiciones, no separarlas, porque la sí, espiritualidad es inclusiva, ¿verdad? claro, No es excluyente. Entonces, claro, tú por tu trabajo profesional eres un profesional del diálogo y entonces has tenido que aprender, claro, imagínate que tú estás sí, con un entrevistado, dice algo que a ti no te parece bien o que no estás de acuerdo, te enfadas, empiezas a discutir, eso se convierte en un caos, ¿me explico? Entonces, claro, entonces tú, tu profesión, pues te ha de alguna manera llevado o obligado, ¿no?, a hacerte un experto del diálogo, ¿no? Y entonces, además, otra cosa, que esto es importante, ¿no? Antes de discutir con otro, tienes que preguntarte cuál es tu propósito, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? Vamos a ver. Si mi propósito es ser de servicio, yo no debo discutir con nadie, porque si discuto, eso ya no es servicio, es imposición de ego. Mira, yo tengo razón y tú no. Esto es incorrecto. Al revés, si yo veo que una persona está errada, ¿no?, en alguna de sus creencias, y ese error, ¿no?, puede tener como consecuencia que esa persona pues no tenga facilidad para la paz interior. Claro, mi intención no es demostrarle que está equivocado. Mi intención es ser de servicio para que él se dé cuenta que está equivocado, de manera que pueda tener más facilidad para la paz interior cambiando su manera de pensar, ¿no? Por lo tanto, toda discusión es inútil en el servicio, porque el servicio es ofrecer información eficiente y oportuna que el otro pueda comprender cuando el otro te lo solicita, ¿no? Entonces yo a veces veo estos debates en televisión entre unos y otros que se acaloran, que se insultan, que no sé qué, y digo, es que a los dos se les ha olvidado cuál es su propósito. O sea, su propósito no es mostrarle que tú tienes razón y él no. Tu propósito es hacerle a él
llegar a comprender él, ¿me entiendes? Claro. Y eso jamás se puede hacer bien desde la confrontación. No, Claro, si yo estoy hablando contigo y tú me confrontas y me dices que soy un idiota y que lo que digo es una estupidez, pues enseguida bajo el mecanismo de defensa y ya cualquier otra cosa que me vayas a decir para sacarme de mi error me va a costar mucho más comprenderla. Mientras que si tú pacientemente, cuando yo digo algo, tú me haces una pregunta o me dices, mira, Gonzalo, pues yo no lo había visto así. Pues fíjate, ¿y por qué crees tú que es así? Y me dices amable, claro, y no creerías tú que a lo mejor si lo viéramos de otra forma y tal, y entonces estamos dialogando. ¿Me sí, explico? Y en ese diálogo se produce un buen fruto siempre. Donde nunca se produce un buen fruto es en la confrontación. Entonces claro. tú ves, Es un duelo de egos, Gonzalo, es un duelo de egos. es un debate entre políticos, ¿no? Sí, Y sabes que van a ser, que son los dos candidatos. Eso es un duelo de egos, ahí no hay diálogo, sí, ahí hay insulto, lucha, competencia, imponerse, pero no hay diálogo. No sé si me... Y claro, a los dos se les ha olvidado cuál es su propósito, ¿no? Su, sí, su propósito es ver la luz, es ver cuáles son las mejores soluciones para un problema, es hasta que el mundo no cambie en eso, es que a veces los políticos nos meten justo en lo contrario del diálogo, nos meten en la confrontación. sí, No sé si me es explico. cierto, sí, Es que la confrontación no es amorosa y no es espiritualmente correcta. Y no es lo que nos han enseñado los maestros espirituales. Y los que confrontan son personas de nivel de conciencia más bajo. Eso hay que reconocerlo y evaluarlo. No juzgarlo, porque no son culpables de estar en el nivel que está, pero sí de evaluarlo. ¿Entiendes? Para ver si poco a poco podemos ir votando o eligiendo personas que tengan un mayor nivel de conciencia, porque si no, esto no va a resolverse nunca, ¿no? hay un comentario muy lindo, Gonzalo, de Sí. Rosa del Barco cuando hablamos del no soportaría, qué es lo que ella no soportaría, y ella escribió, yo no soportaría que estas reuniones se acaben. Jaja. Bueno, pues primero agradecerle el comentario a Rosa, pero recordarla que hasta eso tiene que soportar. Sí, sí, pero me encantó el comentario de Rosa, porque yo creo que en la vida, Gonzalo, Sí, mucho sentido. nos cuesta, si las creencias de nosotros nos cuesta a veces aceptar que es probable que yo esté equivocado, que el otro tenga razón. Si hay un principio que usted ha hablado que es fundamental y se llama respeto. Claro, Ese principio fundamental en mi concepto y por supuesto en el suyo que ha sido muy claro es esencial. Hey, yo no comparto esto, yo lo veo diferente, pero no lo voy a agredir por eso, ni lo voy a tratar de ignorante por eso, claro. ni lo voy a atacar por eso. El No, insulto, la agresión, el pretender pasar por encima de la dignidad del otro porque simplemente yo no estoy de acuerdo, claro. ahí esa es una manifestación clara de que todavía estamos en un nivel bien, bien, bien bajito de nuestra evolución espiritual. Claro, ¿dónde está ahí el amor? Es Sí, decir, porque todos los maestros espirituales nos dicen, ama al prójimo como a ti mismo, y nos dicen, ama al enemigo. No quiero decir con esto que una persona que piense distinto va a ser mi enemigo, pero a nivel ideológico no estamos de acuerdo, pero tengo que amarle. Entonces, cuando le digo que es un estúpido o cuando le digo que esto es una estupidez, pues no estoy amando. Ahora, si digo, yo veo este tema de otra forma, eso sí estoy amando, no estoy insultando, no estoy agrediendo, no hay una energía mía sí, es diferente. negativa que estoy proyectando, ¿no? A esa diferencia mental, ¿no? Entonces, tú no te preocupes, hijo, por las personas que a veces se escandalicen por lo que puedas decir o no Sí, decir, porque ya el hecho de que se escandalicen te está indicando el nivel que tienen. Y entonces, claro, desde los niveles más bajos no se puede entender lo más alto fácilmente, ¿no? Siempre digo que un niño de párvulos no puede aprender álgebra todavía. Entonces, hay que tener compasión, ¿me claro, explico? Nunca reacciones, nunca contestes, nunca, o sea, pues muy bien, dale el derecho a que sí, se pare todo lo que quiera, pero tú respétalo, porque tu obligación como hombre de más nivel es respetar. Él está haciendo
lo que le corresponde a su nivel de conciencia, que es pelear. Pero eso no te corresponde a ti, no sé si me explico, ¿no? Cierto, así es. Y no puedes caer porque si no, claro, No, tu paz y tu conducta dependería del otro. Y eso es el mayor error que se puede cometer en el crecimiento espiritual. claro. Y además en medio de la comprensión, Gonzalo, cuando uno empieza a mirar su proceso, uno dice, si a mí me hubieran dicho algo como esto, que rompe una creencia como la que uno podría tener, pues yo también reaccionaría igual o seguramente tal vez en algún momento de la vida uno lo hizo. Cuando Claro, uno dice, no, pero usted está loco, ¿cómo se le ocurre decir una cosa de esas? sí, sí. ¿No? De que todo está bien en un mundo donde todo está mal. Entonces, claro, esas reacciones que se pueden tener son legítimas, son válidas. Lo Sí, único es un llamado a la reflexión cuando a veces aparece ese impulso, ¿no? El impulso de claro. querer. Pero es parte del aprendizaje y como usted bien lo Cuando ha dicho, Gonzalo. aparezca, te voy a dar, te voy a dar una última breve Sí, herramienta, si te parece, a ti y a claro que sí. los clientes, cuando ese impulso aparezca, que a veces a todos nos aparece un poco, ¿no? Sí, Pero lo que hay que recordar es esto, fíjate, recuerda esto en la mente. ¿Verdad que si te pones enfermo, tú no dejarías tu salud en manos de, pues no sé, de un ingeniero o de un ignorante de medicina? Irías a un médico, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Verdad que si mañana te toca la lotería, no dejarías que te gestionara tu dinero un ignorante, sino que irías a un buen gestor, ¿no? ¿Por qué? Porque tu salud y tus recursos económicos son para ti importantes y no los vas a dejar en manos de ignorantes. ¿A que no? Vale. Pues entonces, ¿para qué quieres tener salud y recursos económicos? ¿Para qué? En todo caso, pues para estar más tranquilo, tener más paz, más felicidad, lo que sea. Luego la paz y la felicidad es tu recurso más importante, todavía más que la salud, que los recursos económicos y que todo, que de alguna manera lo quieres para eso. Y si no estás dispuesto a dejar ni tu dinero ni tu salud en manos de ignorantes, ¿por qué estás siempre dispuesto a dejar tu paz en manos de ignorantes? Es un buen razonamiento, no sé si me... claro, muy bueno. Claro, Excelente. claro. Entonces, cuando alguien te confronte, ¿no? Con unos comentarios, con lo que sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo vas a dejar tu paz en manos de ignorantes? Y no digo que sean ignorantes porque no estén de acuerdo contigo. Son ignorantes por la manera de confrontarlo. Claro, estamos de No sé acuerdo. si me Y explico. aparece la comprensión de la cual le mencionaba Gonzalo. Decir, claro, nunca había escuchado algo diferente a lo que ya creía. Su reacción, a pesar de que no sea la correcta, pues está bien, por lo menos empieza tal vez a atreverse a pensar. Es probable que en medio de ese momento de convulsión emocional se genere una apertura a decir, ¿y será que la cosa puede ser diferente? Pues esas son parte de las posibilidades que se dan, Gonzalo, pero que también es parte de la misión y de todo lo que se viene haciendo, porque se trata precisamente de eso, de tener un nuevo paradigma de la realidad. Así es, hijo, poco a poco, poco a poco. Si queremos Sí, cambiar mejor, gente dice, el mundo está fatal. Ok, ¿y cómo lo vamos a cambiar? sí, Pues tenemos que cambiar de contexto, tenemos que cambiar, ¿sabes?, de una forma de ver la realidad, sí, porque con la que hemos tenido los últimos 2000 años, pues ya sabemos a qué nos lleva, ¿no? claro. Pues mi amigo querido, muchísimas gracias. Muy de acuerdo aquí con y que igual a mí también me tocaría soportarlo con lo que decía Rosa. Pero muchísimas gracias. Como siempre, maravilloso el encuentro. Quedan reflexiones, aprendizajes. Siempre vamos nosotros sumando poco a poco esa información que, como bien lo ha dicho Gonzalo, siempre no lo crean porque aquí se dice, verifíquenlo, experimentenlo, procesenlo, investiguenlo. Esa es la tarea de nosotros. Claro. Empezar a asumir la responsabilidad de nuestro proceso de comprensión espiritual que cuando vamos avanzando, Gonzalo, ya hay muchas cosas que simplemente pasan. Pero dentro del proceso, cuando aparecen, es porque hay un indicador que dice que hay cosas que todavía no he procesado. Y eso está muy bien. Mi amigo del alma, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Gracias como siempre. Y gracias por el esfuerzo que ha hecho porque sé, porque me lo compartió, ha estado un poquito delicado de salud, pero a pesar de eso, usted siempre con este compromiso de compartir con la gente, por supuesto hasta donde el cuerpo da, porque cuando no se puede, no se Claro, puede, esto pero sí, el esfuerzo es grande.
Ha sido, gracias a Dios, solo una pequeña gripe. Estoy ya soltándola y con mucho gusto. Ya sabes que para mí faltar a la cita contigo tiene que ser algo muy gordo para que... Sí, ¿vale? O sea, sí. que Sí, muchísimas ya, gracias. no, mi amigo, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, gracias, gracias, gracias a nombre de toda la comunidad, a nombre de toda esta familia que se reúne cada día más y que poco a poco, uno de mis sueños, de mis aspiraciones, sin sufrimiento, Gonzalo, sin Muchas sufrimiento, es que a este encuentro, a este programa de Espiritualizarse con Gonzalo Rodríguez, vayan llegando miles y miles y miles y miles, porque siento, porque ha sido el testimonio de miles de personas que nos han dicho cómo han transformado su manera de ver la vida y por lo tanto su vida gracias a estos encuentros que se están haciendo. Y eso ya le da un propósito enorme, con un agradecimiento de nosotros enorme por poder ser útiles en ese proceso. Entonces, seguimos avanzando. Mi amigo del alma, muchas gracias. Dios le bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre me despido recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Nos vemos el próximo viernes. gracias.